Los fondos europeos no eran gratis, ayer lo supimos, bueno, ya lo sabíamos y ayer se confirmó. De hecho, ayer se confirmaron varias cosas. Por un lado, que de recuperación nada de nada y que de momento el plan de transformar nuestra economía en algo más tecnológico, más innovador y más vinculado al conocimiento, pues también se va a retrasar. Como mínimo, un poquito. Otra cosa que quedó clara ayer es que estamos en manos de gente que tiene una percepción de la realidad muy alejada de lo que empiezan a ver casi todos los organismos económicos que nos examinan. Durante los próximos días vas a ver múltiples análisis sobre el crecimiento, la inflación y las reformas que exige Europa. Y de momento, para que vayas tomando nota, hoy te voy a hablar de esos datos. Te los voy a relacionar con los requerimientos que nos hacen desde Bruselas y los compromisos que, aunque ellos lo nieguen, ya se han adquirido a fin de percibir los fondos de recuperación. Te voy a explicar qué significa que la deuda se esté convirtiendo en una herramienta sin límite, de qué significan esos compromisos y que te los voy a relacionar con lo que, en mi opinión, se debería de hacer urgentemente para no caer en otra década perdida. Una década que esta vez no podemos dejar pasar. La velocidad del mundo se ha incrementado y no estar en el tren que se dirige al futuro ahora nos dejaría para siempre en el presente. Quédate hasta el final, porque hoy lo que te voy a contar sí que te interesa. En primavera, España aparecía como la locomotora continental en la recuperación. Ahora el panorama ha cambiado. Los servicios técnicos de Bruselas estiman que Bélgica, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia e Italia crecerán más que España. Eso es porque la Comisión Europea ha rebajado las estimaciones de crecimiento de España para este año y para el que viene, dejando su previsión en un 4,6 para 2021 y un 5,5 para 2022. Estas previsiones se suman a las de un buen número de organismos nacionales e internacionales que aseguran que la recuperación económica española cada vez se parece menos a eso, a una recuperación, y se queda, como decimos algunos, ya en un mero rebote. Solo mantienen sus previsiones a la alza el gobierno, que asegura que creceremos un 6,5 este año y un 7 el que viene. Funcas rebajó 1,2 puntos su estimación y la dejó en 5,1% para este año. El Banco de España hablaba de una caída sustancial en sus cálculos. La IREF hablaba de un 5,5%. El Servicio de Estudios del BBVA en un 5,2%. Pero recordemos que el propio gobierno hablaba a principios de año de un crecimiento de casi un 10%. Por aquel entonces, no sé si lo recuerdas, en un evento en el que se reunieron los popes de la economía nacional, una banquera aseguró que creceríamos por encima del 9%. Pues eso, que ya nadie se acuerda. Y con los cálculos de Bruselas, España será la última de las 4 grandes economías del euro en recuperar el nivel del PIB anterior a la crisis. No lo hará hasta el primer trimestre de 2023, mientras que Alemania, Francia e Italia lo van a conseguir antes de que termine el 2022. Para dimensionar correctamente ¿qué es eso de crecer al 4,6? Te recuerdo que en el año 2000 crecimos al 5,2, en el 99 al 4,5 y en el 95 al 5%. Es decir, que si en aquellos años, sin que se estuviera rebotando de nada, crecíamos incluso más que ahora, ¿qué tipo de recuperación de la mayor caída del PIB registrada desde la Guerra Civil es esta? Aunque el crecimiento previsto es preocupante y menor de lo esperado, lo relevante es que, creciendo un 4,6, no se genere empleo. Recordemos que este país creaba empleo cuando crecía por encima del 2,4%. Siempre fue así, y eso no parece que se va a cumplir ahora. Se prevé que se mantenga en tasas de paro del 15% o superior, todo eso el año que viene, el doble que la eurozona. Además se espera un déficit y una deuda gigantesca, y muy por encima de lo que el Pacto de Estabilidad establece desde Bruselas. Este escenario de recorte sobre las previsiones de crecimiento se plantea con una inflación inédita desde hace 29 años, un mercado laboral estimulado artificialmente, una crisis energética importante, un colapso logístico muy lesivo, unos presupuestos que esperan ingresar un 15% más de lo que ya sabemos que no se va a ingresar y una deuda que solo nos compra el Banco Central. De hecho, este último aspecto lo podría ir complicando todo, pues Bruselas prevé que la deuda, que aumentará marginalmente al 120,6, debería disminuir gradualmente durante el 2022. Ya,
Y por si fuera poco, además hay que sumar una serie de compromisos a cumplir para recibir los fondos europeos, los de recuperación, que ahora, si me apura, se precisan sí o sí. Unos compromisos que el gobierno sigue llamando intenciones, que ahora ya sabemos cuáles son y qué van a suponer. Ya dijimos aquí, tanto vosotros en los comentarios como yo mismo en algún vídeo, que los fondos europeos no eran gratis, que nos van a examinar cada cierto tiempo y que, si no se cumplen, se para la imprenta. Pues veamos. Ya conocemos el contrato suscrito por la Comisión Europea con el Gobierno de España para recibir los fondos del plan de rescate financiado por Bruselas, y resulta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ya teme que la mitad de esos 70.000 millones que pretende movilizar el Gobierno se van a convertir en gasto estructural, de modo que, lejos de emplear el grueso de los recursos europeos para asumir inversiones puntuales que mejoren la competitividad, se pretende desarrollar un montón de programas presupuestarios que permanecerán en el tiempo, elevando aún más el déficit público de las administraciones. Y que lo paguen sus nietos, deberán pensar. Y aquí un inciso sobre cómo afecta en tu bolsillo el déficit público y por derivación el aumento de deuda. Pues como se cronifica la pérdida de recursos públicos año a año para inversión a futuro, el hipotético cambio de modelo de crecimiento económico innovador y de futuro se complica. Si se cronifica la pérdida de recursos públicos, se suben impuestos, se reducen servicios, peligran las pensiones, peligran las ayudas públicas, se reduce la inversión, se complican los programas de apoyo al empleo, se desciende de división. La deuda que se emite ahora es una factura que pesará sobre las siguientes generaciones, que van a ser las que deberán pagar en su totalidad y enfrentarse, además, a esos menores recursos públicos para una sociedad del bienestar que se les va a ir esfumando. Esa deuda restará potencial de crecimiento a la economía y la hace más vulnerable a futuras crisis. Retrasa o aplaza sine die algo que va a ser clave en el futuro inmediato: aumentar nuestra tasa de complejidad económica. Te la expliqué hace un tiempo, te enlazo el vídeo, porque es muy importante cómo todo esto lo convertimos en una oportunidad para aumentar nuestra tasa de complejidad económica. Pero volvamos a los compromisos del gobierno con Europa para disponer de esos 70.000 millones y que siguen negando a pesar de que los han firmado ellos. Millones que de momento no llegan como estaba previsto. Lentitud y Europa son sinónimos. En 2021 se suponía que España iba a recibir 27.000 millones y en 2022 otros 28.000, pero en el contrato de la Comisión Europea solo aparecen 20.000 para este y 18.000 para el que viene. Faltan 15.000. ¿No? Parece ser que conseguir el dinero europeo no va a ser tan fácil como nos dijeron, pero como sí dijimos en este canal y como comentasteis vosotros, hay peajes que pagar. Resulta que las 300 páginas del documento Operational Arrangement, que es el pacto del gobierno con la Comisión Europea para el desembolso de fondos del plan de recuperación, se establece, entre otras cosas, que España deberá llevar a cabo la entrada en vigor de un ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para calcular la pensión de jubilación. Y además dice que si no se pone en marcha esta medida, España no va a recibir sus primeros 10.000 millones de euros. Y recuerda que, actualmente, para calcular las pensiones se utilizan los últimos 25 años cotizados de la vida laboral de un trabajador. Y el texto sellado por la Comisión Europea no especifica cuántos años más, pero está claro que el foco se ha puesto en los 35 años. Antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito te animo a hacerlo. Esta plataforma resulta que premia los vídeos cuantas más suscripciones tiene. Y si te parece interesante, no dejes de compartir el enlace de este vídeo en tus redes, por WhatsApp, por Paloma Mensajero o como tú veas. Dale a la campanilla para enterarte rápido de los nuevos contenidos y comenta para estimular el debate. Pero volvamos. Además, hay otro compromiso en lo laboral de lo que hablaremos en otro vídeo cuando se sepan más detalles. Lo fastidioso de todo esto es que no hay nada en ese acuerdo, siguen sin aparecer en ningún lugar, que tengan que ver con lo que se precisa en un punto de inflexión en el tiempo como este. Mientras no se actúe sobre esto, seguiremos cavando un agujero que se cimenta en la parte más joven de la sociedad. Fíjate, solo el 15,8% de los jóvenes españoles vive emancipado. Según datos del Consejo de la Juventud de España, la edad de emancipación ronda los 30 años. Cada vez hay más jóvenes desempleados que los que muestran los datos del paro. Es que ya ni se apuntan. El paro juvenil en 2020 superaba el 30%. Ese es el segmento de edad con mayor tasa. Y además el 52% de los que trabajan lo hacen de forma temporal y el 21% de forma parcial. Todo eso dificulta la proyección a futuro de todos ellos. ¿Qué hay pensado en ese plan para solucionar este problema? De momento poca cosa, porque positivo en ese plan
en eso que nos ha explicado la Comisión Europea, dice que España puede ganar tracción durante los próximos meses si se elevan las inversiones tanto públicas como privadas. Y en mi opinión, esa es la parte positiva que esconde un problema. Si se sigue apretando a autónomos y empresas, la inversión privada se reducirá. Y si el gobierno no acepta las cuentas reales, dejará de invertir. Y ese es el problema, que las dos potenciales inversiones están en peligro. Por eso pienso, y espero tus opiniones que lo complementen, o no, que aunque estamos inmersos desde los años 90 en la cuarta revolución industrial, la de la digitalización, que se vislumbra además un nuevo escenario que llegará con la quinta revolución industrial hacia la próxima década, todo esto está relacionado con una evolución en la tecnología. Espero que seamos capaces de reconducirlo todo y replantear definitivamente el modelo productivo de este país. Un ejemplo básico para ver lo monumental del trabajo pendiente es que sabemos que el sector más importante en España era, hasta hace bien poco, el que engloba el comercio mayorista y minorista, el transporte, el alojamiento y los servicios de alimentación. Todos ellos suponen un 23,5% del valor añadido y un 29,6% de los puestos de trabajo. Por comparar, el sector con más peso productivo en la economía alemana es la industria, que genera un 24,3% del valor añadido, mientras que en España, en cambio, la industria ocupa un tercer lugar con un 16,1% y un cuarto en el volumen de empleos con solo un 11,3%. Esos fondos son para darle la vuelta a eso. La idea, nos dijeron, era crear 800.000 empleos en sectores innovadores, lo que implicaba coordinación y mejor legislación laboral, la capacidad de generar y gestionar proyectos para absorber esos millones a medida que lleguen, y la capacidad de garantizar la creación de empleo estable y de calidad. Requiere saber gestionar, y en lo que llevamos de año, que ya se acaba, solo se han ejecutado el 22% de los fondos que han ido llegando desde Europa. Parece que lo nuevo no esté en la agenda, que solo estemos pensando en reconstruir lo que ya teníamos, y el futuro no va de reconstruir nada. El Foro de Davos titulaba su última edición con el nombre de Reiniciar. Reiniciar es mucho más que reconstruir, se trata de una gran oportunidad. Admito que gestionar este tránsito no va a ser sencillo, pero, y depende de todos, escalar hacia ese nuevo mundo, más tecnológico, más humano y menos injusto, incluso más sostenible, está más cerca que nunca. Perder esa oportunidad sería un error mayúsculo que pagaremos caro, especialmente nuestros hijos y nietos. Sigo pensando que es posible, pero a veces uno, leyendo lo que lee y viendo lo que ve, es un mar de dudas. ¿A ti te pasa lo mismo?